Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Yoseni Celina Santos Portillo y hoy quiero hablarles de propósitos. Ayer estuve en un en vivo en Instagram hablando de lo que son los procesos y quiero hablarles de propósitos porque realmente muchas veces no entendemos el porqué del proceso, y ni siquiera sabemos cuál es la diferencia. Pero el proceso te lleva a cumplir ese propósito. Y ayer estuvimos hablando de lo que era la historia de Moisés y de su proceso, pero hoy quiero hablarles de la historia de José. De José, muchos lo apodan el soñador, y quiero empezar diciendo un poquito de la palabra, leyendo un poquito de la palabra y reflexionando conforme vamos leyendo. Génesis 37 dice: Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. El versículo 2 se titula José y sus hermanos. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilha y de Zelfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión, informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hermanos, más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a él a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta lo negaban el saludo. Quiero empezar diciendo que ayer comentábamos sobre el tiempo de los procesos, y el tiempo del proceso de Moisés empezó cuando él tenía 40 años. A sus 40 años él inició su primer proceso. Aquí vemos una historia totalmente diferente. José inició su primer proceso de transformación de su vida a los 17 años, siendo solo un adolescente. Recordemos que antes la historia dice que las personas vivían más de 100 años, o sea, las personas vivían 140 años, incluso José vivió 110 años a lo largo de su vida. Entonces su proceso comenzó cuando muy joven, él era muy joven. Él tan solo era una persona que le ayudaba a sus papás a cuidar sus ovejas. ¿Y cuál es el punto de inicio? Su primer proceso comenzó en su casa, en su familia. El primer proceso de José, que empezó en su casa cuando todos lo odiaban. Imagínense, nosotros muchas veces como jóvenes, en nuestra casa pasan miles de cosas, pasan muchos problemas, muchas veces no nos entendemos. Y hay tanto que podríamos decir porque desde antes era así. Y realmente que alguien comience su proceso a los 17 años, cuando su proceso inicia en su casa, sabiendo que la gente que vive en su casa lo odia. En ninguna parte de la historia de José escuchamos que José les responda, nunca leemos que él piense mal de sus hermanos o que él los odie también, en ninguna parte. Entonces, después dice, José tuvo un sueño y le contó a sus hermanos, pues porque nosotros, pues todo le contamos a nuestra familia. Miren, les dijo, el sueño que he tenido, estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando amanecía derecha, entonces las gavillas, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes lo rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y todos lo aborrecieron más aún a causa de sus sueños. ¿Qué pasó ahí? Dios le da un don. Y cuando Dios te da un don, porque puede dártelo si tú se lo pides. Cuando Dios le da un don a José,
Y José empieza a soñar, porque esas son revelaciones. Nosotros soñamos normalmente, pero cuando le da un sueño así, que sabemos, porque ya leímos la historia, que más adelante se va a convertir en una revelación de algo que se va a cumplir, las personas empiezan a odiarte por el simple hecho de que te ven como que Dios te eligió, te ven como que tú tienes algo diferente. Y uno dice, ¿y ese quién es para que le den eso? Pero Dios da a quien Él quiere, sin importar tu iglesia, sin importar cómo te vistas, sin importar cómo hables, sin importar si eres estudiado, sin importar tu título, sin importar tu trabajo. O sea, Dios te da si Él quiere. Y a quien Él quiera le da. Porque tú veas una persona que es de otra iglesia, no necesariamente quiere decir que si esa persona no es de tu iglesia, o sea, a esa persona no le va a dar. Dios le da a quien Él quiere. Entonces aquí vemos que le dio a José un don. Y José tenía varios dones. Al principio, Dios le da revelaciones. Entonces las personas comienzan a odiar a José. Entonces dice que José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. O sea, él sí lo regañó, pero se quedó pensando, ¿por qué José sueña eso? Bueno, el segundo, o sea, para terminar su proceso, por así decirlo, vendido por sus hermanos. Sus hermanos habían ido a apartar el rebaño, entonces, bueno, no lo voy a leer, más o menos lo voy a resumir. Entonces, el papá lo envió a ver qué estaban haciendo los hermanos, porque pues los hermanos al principio dijimos que no tenían buena reputación, o sea que no eran hombres tan buenos. Entonces, dice que él llegó y él estaba buscando a sus hermanos. Entonces un hombre lo vio y dice que le preguntó, ¿qué buscas? Entonces él le respondió, estoy buscando a mis hermanos, dime por favor dónde están con sus rebaños. El hombre le contestó que se habían ido a otro lugar. Y José salió a buscarlos, porque él era obediente, él le hacía caso a su papá. Entonces, al verlo desde lejos y antes que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron, ahí viene el soñador, este es el momento, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera. Y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo y unos hermanos estaban de acuerdo y otros no. Entonces, al final dice que se sentaron para comer cuando alzando los ojos vieron una caravana, o sea, ya lo habían tirado al pozo, y ellos vieron una caravana que venía. Entonces ellos deciden vender a su hermano y luego le van a contar al papá lo que había. Le quitaron la túnica y se la llevaron al papá rasgada y llena de sangre y le dicen una mentira al papá, le dicen que ellos no saben qué pasó. Entonces, ahí podemos ver que, siguiendo la historia, él pasó 13 años preso. Él pasó 13 años preso. Nosotros vemos como, estuvo preso, pero no vemos la magnitud de su proceso. Él pasó 13 años preso y cualquiera que le dan 13 años de cárcel, o sea, se le viene el mundo encima. Y él solo tenía 17 años. Él era un niño. Entonces, dice la palabra que, siguiendo en el 39, José pues fue conducido a Egipto y Putifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían traído. Pero dice la palabra, Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo. Él estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él y le fue bien en todo y se quedó en la casa del egipcio, su amo. Y cuando él estaba en la casa del egipcio, vio que Yahvé estaba con José y hacía prosperar todo lo que él emprendía.
José le cayó en gracia a su amo, quien lo retuvo junto a él, lo hizo mayordomo de su casa. O sea, él dejó de ser un esclavo para serlo un trabajador como de un nivel un poquito más alto, ¿va? Y le confió todo cuanto tenía. Y desde ese momento Yahvé bendijo la casa del egipcio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un hijo de Dios cerca de ti, cerca de mí, cuando hay un hijo de Dios en tu casa también va a ser bendecida. En vista de esto, el egipcio dejó que José administrara todo cuanto poseía y ya no se preocupó más que de su propia comida. Imagínense, Dios ya lo empezaba a levantar y Dios le mostraba que había algo para él. Entonces, como les decía, Dios le dio un don a José y primero fueron las revelaciones y después viene el don de interpretar sus sueños. O sea, él podía interpretar los sueños de las demás personas. Entonces, en el capítulo siguiente vemos cómo José interpreta los sueños. Y ese don que Dios le dio se puede ver reflejado en lo que él hizo a través de su vida, porque ese don también lo ayudó a salir de la cárcel. O sea, él estaba en la cárcel 13 años porque tuvo un problema con el patrón que tenía, pero ese don le ayudó a salir de la cárcel, porque lo llevaron ante el faraón para que también interpretara sus dones. Entonces, Dios le había dado dones. A sus 17 años él había empezado su proceso. Y él siempre hablaba con la verdad. Y por la verdad siempre te van a odiar. Pero Dios quiere que hablemos con la verdad, sin importar qué tan difícil sea. Y él era un hombre obediente. José era un hombre obediente a lo que Dios lo mandaba. Además de tener el don de revelación y el don de interpretar los sueños, José tenía don de sabiduría. El proceso que José estaba viviendo lo iba a llevar a él a cumplir su propósito. Entonces, José tenía gracia, José tenía favor y José tenía obediencia a Dios. Y llega un momento en la vida de José donde se le muestra el pecado. Y ahí es donde yo digo que José tenía obediencia. ¿Saben por qué? Porque cuando a mí y a ti se nos muestra el pecado, es muy difícil afrontarlo. Y el pecado te puede alejar del propósito. Y ayer hablábamos, no abortes el proceso de Dios. No abortes el proceso de Dios. No te quedes a medio camino. No, por el pecado no. Porque el pecado llega a tu vida para marcar. El pecado llega a tu vida para que tú no vayas por ese camino. Para que tú no vayas por el camino del propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te quiere tocar cuando tú estás en el camino correcto. Mientras tú estés en el mundo, mientras tú estés adorando al diablo con las cosas del mundo, el diablo no te va a molestar. O sea, a ti ni se va a meter contigo porque tú eres de él. Pero cuando tú estás en el camino de Dios, entonces viene Dios y como tú eres de él, Dios deja que el diablo te tiente. ¿Sabes por qué? Para demostrar que tú eres su hijo. Y así como dejó que esa mujer llegara y se le desnudara a José para ver que José estaba lleno de su gracia y tenía mucha obediencia a Dios, y él decidió no meterse con la mujer, entonces ahí es donde Dios probó, o sea, Dios permitió que se fuera probado José para poder llevarlo a cumplir ese propósito. Dios no permitió que él cayera en pecado, Dios le dio fuerza de voluntad para que él se mantuviera firme y él por obediencia siguió firme. No descuides tu relación con Dios. Cuando llega el pecado a tu vida, muchas veces nosotros caemos como seres humanos, caemos. Y yo les digo hoy, si tú caes, levántate, porque Dios puede restaurarte. O sea, muchas veces el diablo, cuando tú ya has caído en pecado y tú
te levantaste, te arrepentiste de tu pecado, te confesaste para los que son católicos, hiciste lo que tenías que hacer para alejarte de ese pecado, entonces el diablo va a estar ahí, en tu mente, diciéndote, no, es que tú eres pecador, es que tú eres chismoso, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste el otro. Pero tú tienes que darle gracias a Dios en ese momento por la gracia de que Él perdonó tu pecado, sin importar qué tan grande haya sido tu pecado o qué tan pequeño. Si tú te arrepentiste, Dios te perdona. Y si Dios te perdona, tú solo puedes agradecerle por perdonarte, porque tú no tienes que estarte mortificando por el pecado. Entonces, en el proceso que José vivió, llevamos 3 cosas. Empezó en su casa, cuando nadie lo quería, y lo vendieron. Segunda, lo metieron preso 13 años. Lo metieron preso por el pecado que él no cometió. Entonces, tú no tienes que descuidar tu relación con Dios porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y te aseguro que el proceso del que ayer hablábamos y del que hoy estoy hablando un poquito es tu desierto. Y tu desierto va a pasar. Tu desierto va a pasar y lo mejor va a llegar a tu vida porque Dios tiene el control. Entonces, vamos a pasar al capítulo 50 para llegar al punto de esto, para llegar a cuál es el propósito. Entonces, dice el capítulo 50. José se acercó. Bueno, el propósito de Dios, cuando Dios le reveló en esos sueños a José, y se cumplió, porque ¿cómo les puedo explicar? Porque los sueños se cumplieron cuando los papás de José y sus hermanos fueron a pedirle comida y vieron en quién se había convertido. Después de eso, José se acercó a la cama de su padre y lo abrazó llorando y lo besó. Mandó después a los médicos que estaban a su servicio que se embalsamaran. Bueno, vamos a leer el 20. Ustedes quisieron, aquí es donde José está hablando, y les dice, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien, para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de un pueblo numeroso. ¿Qué quiere decir esto? El propósito de Dios, José lo comprendió. ¿Cuál fue el propósito de que él pasara todo eso? De que al final, con su dolor, con su desierto, con su proceso, el propósito de Dios era conservar la vida de un pueblo numeroso. Hacer grande a José para que ellos lo admiraran y él se convirtiera en una persona con muchas tierras para que su descendencia se convirtiera en un pueblo numeroso. Nada teman, pues, yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego los consoló, hablándoles con palabras cariñosas. José permaneció en Egipto junto con toda la familia de su padre, porque él los perdonó por todo lo que le hicieron, porque él no era una persona que guardaba rencor. Murió a la edad de 110 años. Él alcanzó a ver hasta la 3ª generación de su descendencia. ¿Qué quiere decir esto? José pasó toda su vida. Los procesos más grandes de su vida fueron en su juventud. Empezaron a sus 17 años. Entonces, al él pasar todo esto, al final comprendió que Dios le permitió pasar por ese proceso para que él llegara a cumplir su propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios te ha dado a ti? ¿Te has preguntado por qué estás pasando esa prueba? ¿Por qué estás pasando ese proceso? ¿Por qué estás pasando ese desierto? ¿Cuál es el propósito que Dios te dio a ti, por el cual tú estás pasando por ese proceso para llegar a Él? ¿Cuál es tu propósito? ¿A dónde te quiere llevar Dios?
¿De dónde te quiere sacar Dios para hacerte una mejor persona? A José lo llevó de ser el que iba a cuidar las ovejas para ser la mano derecha del faraón, para ser iguales con el faraón. O sea, ese hombre solo era más grande que él si estaba sentado en el trono. Si se bajaba del trono, eran iguales con él. Les estoy hablando de el más grande de ahí. Entonces Dios lo sacó de ser ovejero y lo llevó a ser de los más grandes, con mucho dinero. Y ustedes me dirán, ay, pero Dios dice ¿cómo les explico? Es cierto, el dinero no lo es todo en la vida, pero Dios le dio esas riquezas a él para su pueblo, para que él comprara tierras para su pueblo. Entonces él también tenía un propósito para llevarlo a ese nivel. Ahora yo te pregunto, si tú no sabes cuál es tu propósito, cuál es el propósito por el cual tú estás pasando una prueba, pregúntaselo a Dios y dile, ¿qué tengo que aprender yo para superar esta prueba? ¿Cuál es mi propósito? ¿A dónde debo llegar yo para superar este desierto, para que este desierto pase? El propósito es la bendición. El propósito de Dios siempre va a ser bendecirte, sin importar cuál sea tu situación, quién seas, cómo te vistas, cómo hables, sin importar tu educación. El propósito de Dios siempre va a ser bendecirte, siempre. Bendecirte a ti, bendecir tu casa, bendecir tu familia, bendecir a las personas que están a tu alrededor. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Y si tu propósito es algún día predicar, si tu propósito es algún día cantar, si tu propósito es algún día hacer algo extraordinario, es porque es una bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Gracias a todas las personas que se conectaron y a todos los que me están viendo. Espero que Dios les haya iluminado y que hayan podido entender cuál es o qué es el propósito. ¿Qué es el propósito de Dios? Porque el propósito de Dios es la única finalidad que tiene es bendecirte. Dios lo único que quiere hacer es bendecirte y darte, porque Dios da, Dios nos da siempre. Yo les quiero agradecer a todos. Saludos a Florcita, a Marisa, a Alexis, a todos los que están conectados. Muchas gracias por compartir estos minutos conmigo. Realmente yo sé que algo Dios va a tocar en sus vidas y que van a comprender cuál es su propósito, por qué están pasando por la prueba, por qué están pasando por el proceso, para llegar a qué, a cuál propósito. Yo sé que van a entender y yo sé que Dios les va a iluminar cuál es ese propósito, porque Dios lo único que quiere hacer es, seamos humildes, para que Dios nos ponga en primer lugar. Muchas gracias.